si nos cuenta Sebastián lo de la plática que tuvo con el ingeniero Palomo. Como ustedes digan, Sí. sí, bueno, no, les comentaba que hace unas semanas hablábamos con Eduardo y yo, cada vez que tengo algún tipo de relación con El Salvador, por supuesto, como buen futbolero, lo primero que se me viene a la cabeza es el Mágico González, ¿no? Que es un personaje que me ha ido acompañando toda la vida y cuando uno se acuerda del Mágico, era imposible no hacer referencia al Trinche Karlovich, ¿no? Que salvando las distancias fueron muy parecidos, ¿no? Y bueno, difícil agregar más cosas a la reflexión que hizo el ruso, pero yo creo que esta repercusión que ha tenido mundialmente la partida, el asesinato del Trinche, también nos hace reflexionar un poco qué es el éxito en el fútbol, ¿no? Si es jugar en primera, si es ganar mucho dinero, si es ganar copas, porque el Trinche no necesitó todo eso para generar lo que generó, ¿no? Y es un poco la reivindicación del fútbol del barrio. Mañana publico en el Excelsior y no podía dejar de escribir del Trinche y termino diciendo que, bueno, ahora el último moicano que nos queda es el Mágico y hay que cuidarlo porque realmente ustedes lo tienen cerca. Pero es una leyenda viviente, ¿no? Es patrimonio del fútbol mundial. Vos, Fernando, lo tenés en el avatar de tu WhatsApp o de tu Twitter ahorita, ¿no? Todavía a Mágico. Y vos quizás has podido percibir lo que Sebas dice, cómo lo quiere todavía no todavía, siempre lo ha querido la gente en todo el mundo. Y si contás un poquito del Trinche y el Mágico, ese paralelo. Bueno, se parecen físicamente, partiendo de eso, ¿no? Ves de alguna manera las fotos de ahora del Trinche y el Mágico tienen hasta una similitud, un semblante similar, distintos, creo, en la cancha. No sé, lo viste jugar vos más que yo, pero afuera de ella es indiscutible que cuando vas con quien sea que hables y sobre todo si hablas con jugadores de su generación, todos lo recuerdan como alguien excepcional. Hace poco tuve posibilidad de charlar con Monchi, el director deportivo del Sevilla, que fue arquero a finales de los 80, principios de los 90, estuvo en aquel Sevilla de Maradona, Zucker, que dirigía Bilardo, era el arquero suplente, ahora ya está pelado, ¿no, Monchi? Pero era el pelilargo que estaba al lado de Bilardo cuando Bilardo le gritaba pisalo, pisalo, pisalo al jugador del Sevilla en aquella emblemática jugada. Y preguntándole el Mágico, como tratando de sacar una sonrisa para terminar la entrevista, no digo muy serio, pero él tomó la pregunta muy en serio. Le digo, ¿y cuánto tiempo, siendo él visor, ¿no? Ojeador de futbolista, de cazatalento, cuánto tiempo tardás en saber que el Mágico es buen jugador? Es el Mágico él dice tener un cuadro de cualidades futbolísticas de una página o quizás dos. Me dice, llena todos los cuadros y creo que con 8 minutos tengo suficiente para saber que, bueno, me habrían sobrado 7, me dice. Porque yo creo que lo notaban en quienes estaban con él, sabían que era un jugador distinto. Y uno de los placeres que te da hablar con el Mágico no es tanto escucharlo, sino grabar la conversación y transcribirla. Porque el Mágico habla, pero su cabeza piensa más rápido.
Entonces, a veces cuando habla, no lográs vos percibir en la totalidad el mensaje que te quiere dar y te deja medio descolocado cuando lo estás escuchando, pero cuando lo transcribís y lo lees, son expresiones geniales con muchísima profundidad en pocas palabras. Y eso lo acabo de hacer hace poco, poniendo al día un montón de cosas, y es una de las grandes, creo, virtudes no desconocidas, sino poco reconocidas del mágico. Vos, Russo, cuando estábamos en Bien Jugado, ¿cuántas veces escuchabas hablar del mágico González? No, bueno, claro, obviamente, porque volvemos siempre a la referencia. Siempre tratamos de que no solo se recuerde, sino se ponga en la palestra el jugar. Estos tipos jugaban. O sea, aún en la distancia y la dimensión de una trayectoria o la otra, luego, no solo la virtud que tenían, sino la posibilidad de que la gente disfrute viéndolos. Por eso está el recuerdo. O sea, por eso tenemos el recuerdo que tenemos de esos futbolistas. O sea, ¿a qué vamos a la cancha? A ver ganar al equipo, sí, sin ninguna duda, pero vamos a ver jugar porque es un juego y hay que ganarlo. Ahora, ¿de qué manera? Bueno, el de qué manera es a donde aparecen estos futbolistas y por eso tenemos ese recuerdo de ellos y por eso veneramos estas cosas. Después hay momentos, el juego es impredecible, imprevisible, tiene tantas facetas y desde esa historia ahí nos paramos, pero la realidad es que esos son los equipos que nos llenan. Vos volvés a tu casa diciendo, ¿viste lo que hizo el mágico? ¿Viste la pelota que bajó Karlovich? El cambio de frente, el pase que le puso, cómo definió. O sea, difícilmente recuerdes mucho más de lo que fue en ese momento que aplaudís y que merece también el respeto y merece el vínculo con la alegría, la salvada, o no hablo del arquero, sino hablo del defensor, o esa trabada, o las ganas que puso. Pero la gente no recuerda en qué terminó el caño de Riquelme a Yepes. Recuerda el hecho del caño, la belleza de eso. ¿Se entiende? Bueno, esos futbolistas iban mucho más allá. Con la dimensión y la distancia de una carrera y la otra, porque la del Trinche fue absolutamente local, la del Mágico fue internacional, y con la distancia en el campo de juego. El Mágico jugaba unos 20, 30 metros más adelante que el Trinche, ¿verdad? Pero creo que lo que referencia y lo que reseña fundamentalmente y lo que buscamos en esto es que quede el jugador, y el jugador que iba a jugar, no solo a ganar. El ganar era la consecuencia de muchas cosas. Hablabas de la posición del Mágico, y es cierto, la referencia es que el Mágico jugaba más arriba, pero el Mágico jugaba, estaba, y yo creo que no tenía, él tenía relación espacial con el juego colectivo, sino simple y sencillamente a donde estaba la pelota, ahí bajaba para encontrarse, porque si no se quedaba solo arriba. Hace poco vi, aprovechando todo esto, un partido contra México, y para El Salvador jugar contra México no es jugar como quiere. El Salvador juega como puede, ¿no? Como se le pueda dar el partido, y aparte un partido en el que estaban empatando, México con mejor capacidad individual, colectiva también, El Salvador con más garra y en su casa, pero la pelota quedaba siempre cerca del arco salvadoreño. Y en una de esas tenés 5 o 6 minutos sin ver al Mágico, porque la pelota se juega mucho más cerca del arco de su equipo. Y aparece el Mágico, y cuando aparece ya distrae a los rivales. Y se empiezan a ocupar de él, aunque él no esté cerca de la pelota. Le llegaba la pelota y tenía esa inconsciencia de gambetear a 5 metros de su área. Pero no gambetear a uno, salir de 4 o 5. Me contaba un compañero suyo que en esa jugada en la que sale de 5 jugadores a 5 metros de su propia área, le gritan: Jorge, ¿para qué venís acá? ¿Jugar para el público o para tu equipo? Y le dijo: vos tranquilo que esto es mío. Le dijo que no, la pelota es de él y él quería salir con la pelota, aunque eso significara
el riesgo de perderla y dejar nada, al rival a 5 metros de su área. Pero Jorge era de esos, era de los que también, si la pelota le pasaba tiempo de no llegar, pues él bajaba, no a marcar, a sacar la pelota, a buscarla. Porque como solo hay una, y él la tenía que tener. Bueno, cuando hablamos de distancias, el campo de juego, hablamos de algo que también tiene que ver con la realidad que ellos proponían, que era jugar. ¿Y por qué jugaban? Porque sabían. Las habilidades eran las que hacen que esos futbolistas se transformen en adultos para salir el trinche, para llegar el mágico, ante la alternativa de los equipos que componés también, ¿no? Porque una cosa es ser esto que vos bien marcás, el mágico González de una Salvador que contra, por ejemplo, a este partido que referenciás con México, sabe que está en inferioridad de condiciones en pos de algo que es calidad individual, recursos y lo demás. Pero los que juegan y los que tienen la fe en ese juego son los que se animan. Y si hay algo que este fútbol moderno caracteriza, es que cada vez vemos menos futbolistas que se animen, salvo aquellos que han dado el piné a un nivel excepcional. Por lo general, el 1 o 2 toques agiliza el juego, da la posibilidad de mayor movilidad. Desde la movilidad tenemos esto que se habla del ritmo, de la intensidad. Pero lo que termina desequilibrando es la potencia del jugador, y no estoy hablando de la potencia física, sino del jugar. O sea, la gran mayoría de las cosas que terminan definiendo asuntos importantes en el fútbol son los que hacen la diferencia. O sea, no hablamos de Iniesta porque hablamos de Iniesta porque corre mucho, porque todo lo juega a 2 toques. Hablamos de Iniesta porque clarifica, porque ayuda. Pero también hablamos de Iniesta porque cuando se acerca al área, los pase-gol son pase-gol. Casi son definidores. Quiero tocar a Messi, no quiero tocar a Cristiano, que son esos monstruos del se las quedar a ellos si estoy de espalda. Lo normal es si recibo contra la línea, tengo que pararla y ver cómo esperar que no me aprieten y rápidamente salir. Ahora, ¿cuántos son los que dan buenos pases entre líneas? ¿Cuántos son los que se animan a gambetear en los lugares donde duele gambetear, donde molesta gambetear? Estos futbolistas. Por eso marcan la diferencia. Por eso nos provocan lo que nos provocan. ¿Verdad? Russo, llegamos a ese grado de admiración por ser lo que son. Sí. Sí, no, estando totalmente en línea con lo que decís, al fin y al cabo este tipo de jugadores terminan siendo valorados por los compañeros porque terminan siendo el refugio en los momentos difíciles, ¿no? Cuando nadie quiere a la pelota, muy cortado, ¿eh? Cuando la pelota quema, cuando es difícil, son los que aparecen. ¿Pasará la conexión a internet? ¿Ustedes a mí me escuchan bien? Hola, hola. Sí. Y esto me hace acordar una anécdota que cuando Fernando Redondo se va del Real Madrid, a los 4 o 5 meses pierde Real Madrid aquella famosa final contra Boca, la final intercontinental, y un compañero de Fernando, que no importa quién era el nombre, me comentó en ese momento que esos primeros meses que el Madrid no tuvo a Redondo, se sintió acéfalo de aquel jugador que quería la pelota o que sabía que se la podía andar en los momentos difíciles, ¿no? Y bueno, y salvando las distancias y las posiciones, tanto el Mágico como Karlovic, como Redondo, ese tipo de jugadores, terminan siendo el refugio de sus propios compañeros en los momentos difíciles, ¿no? Redondo, por eso hablaba de lo de la medio campo de hoy del Madrid. Todo. Porque Redondo era Kroos, Casemiro y Modric, uno solo. Sí, pero ten en cuenta algo que Seba se está refiriendo a algo que es muy interesante, porque también lo que entorna y el activa la manera de jugar de Karlovic y su lentitud no solo estaba dada de su condición física, sino también de las canchas en las que jugaba
y los compañeros que tenía, ¿verdad? Porque si vos jugás en canchas donde tenés que hacer 2 o 3 cosas con la pelota para contenerla, ¿verdad? Porque la pelota no viene redonda, que la pelota viene si tuviese un conejo, porque cuando la das encima al que le recibe, no está a la altura de tu pase o de tu velocidad, todo eso hace de que todo sea más lento a cualquier circunstancia y a cualquier momento. Eso, tener la plena seguridad que los muy buenos podrían jugar en cualquier época. Pero esto también tenía que ver. Yo siempre dije que Karlovich era una especie de Redondo y Riquelme, teniendo en cuenta el fútbol y los momentos que le tocó. Porque era de esos tipos que se la ponían abajo del pie, y bueno, 3 o 4 podrían rodearlo, pero iba a ser muy difícil que se la saque. Y como aduana de salida de juego, había siempre pelota bien distribuida, buen pase, lo que se dice. Sobre lo que decía el ruso ahora, no sé, Sebastián, hace poco, bueno, Iniesta estuvo festejando aniversarios del gol en Stamford Bridge, ya se va a venir el aniversario del gol en Johannesburgo, acaba de cumplir años, y como ahora el periodismo es efemérides, nada más, como no hay nada más, alguien comentaba, Iniesta qué grande, pero sin gol. Y a mí me hizo ruido que dijeran que Iniesta no tiene gol. ¿Qué más gol puede tener aquel que los hace hacer? ¿Qué más le querés pedir? ¿No? No puede tirar el centro y cabecear. Si lo que hizo fue llevar a todo su equipo a convertir. Pero como todo eso, toda esa construcción no se puede plasmar en una estadística y ahora te dicen que uno es mejor que el otro porque metió 18 canastos y el otro 17, no. El fútbol es más que los números. Realmente, y ese tipo es más que gol. Ese tipo de comparaciones, Fernando, ahora en épocas de pandemia han resurgido y todo el tiempo se están queriendo comparar cuestiones. Bueno, lo de Iniesta realmente es difícil de definir. A mí me gusta decir que Iniesta es la versión 3.0 de Bochini. Realmente es un jugador que hasta con su talento hasta ha desafiado los conceptos absolutos del fútbol, porque un concepto claro es, si estás de espalda, toca de primera. Bueno, Iniesta estaba de espalda con 3 tipos, y cuando el concepto dice que hay que tocar de primera para atrás, él amagaba hacia un lado y salía hacia el otro. O sea, un jugador que realmente tenía tantos recursos y tantos conocimientos del juego, que teniendo esos conocimientos del juego, sumado a esa capacidad técnica, hacen lo que fue Iniesta. Y bueno, y realmente querer encontrar una falencia en su juego por lo del gol, realmente es de una miopía total. Además, yo te confieso una cosa, Fernando, yo de lo último que me acuerdo, que se me viene a la cabeza cuando lo nombra Iniesta, es el gol en Stamford Bridge. Realmente ni lo tengo en cuenta. Hay tantas cosas que nos ha llenado Iniesta como jugador que realmente fue una bendición poder haber sido contemporáneos y disfrutar de él tanto tiempo. Es que están los rusos, están los jugadores de jugadas y están los jugadores de juego. A ver, lo importante para mí, ¿no? Apoyando lo de Sebastián y siguiendo en el cauce en donde vos pones esto. Hay lugares a los cuales no se puede ir en las discusiones. No se puede ir. Porque el que lleva la discusión a ese lugar sin más o menos gol, un fenómeno con más gol, ¿verdad? Es el mismo tipo que te va a decir quién es mejor. El que tiene más mundiales, el que más lo jugó o el que no lo jugó. Entonces, en esa historia no hay que meterse. Pero porque si no, entramos en ese fango que no lo merece el fútbol de Iniesta, ni el de Karlovich, ni el del Mágico, ¿no? O sea, un jugador que jugó un mundial y tuvo la suerte de formar parte de un plantel y salir campeón del mundo, ¿es más que Ryan Giggs? Decime quién y podemos discutirlo.
Ahora, si es por el proceso de si jugaste un mundial o no, ¿verdad? Y eso hace que seas mejor que otro, definitivamente en esa discusión no hay que meterse. O ganar un mundial. Bueno, ya por eso hablé inclusive de aquellos que forman parte de la foto, ¿no? Entonces, yo creo que acá lo que hay que, en serio, tratar de ayudar a que nos volvamos a repensar es desde el valor del juego, quienes lo resaltan con las utilidades para un conjunto, para un equipo, y desde esas utilidades entender quiénes son aquellos que marcan la distancia y dan la diferencia, y aquellos que después nos llenan de placer. Una vez le pregunté a Jorge Valdano, Jorge, ¿cómo haces para salir, o qué le decís a aquel que te cuestiona a uno sobre otro porque uno ganó un mundial y el otro no? ¿Qué le decís? Me dice, chau. Y dejar la conversación, porque en esas conversaciones no hay que entrar. No hay que entrar. Por eso, o sea, Sebastián, cuando vos traes el gol de Iniesta, dice con justísima razón, y vos fijate que ese partido, Iniesta define algo que si lo vamos a analizar desde otro lugar, fue casi una causa perdida para Barcelona, porque al Chelsea no le dan 3 penales ese día. ¿Se acuerdan ustedes de Gus Hiddink, el entrenador holandés, volviéndose loco? Y no fue una de las mejores versiones del Barcelona, al contrario, el Barcelona fue, no digo vapuleado, pero por momentos apabullado por ese Chelsea. Sin embargo, ese gol define, pega el salto de calidad y termina exponiendo a uno de los equipos que no olvidaremos jamás. Eso también es entender qué cosas este juego puede llevarte. Russo, sí, Seba. Un poco en línea con lo que decís, a mí a veces hasta me da, comentando también de Fernando Redondo, hasta me da un poco de bronca cuando se recuerda a Redondo en el Madrid por la jugada del Manchester, ¿no? En Old Trafford. Me da bronca por 2 cuestiones. Una, porque enclaustarte en algo tan, bueno, que fue grandiosa la jugada, pero le dio tanto Redondo al Madrid de otras cosas, de otro tipo de cosas. Y además que en la jugada, lo mejor de esa jugada no es el taco, sino es la pausa que hace contra la línea para esperar que llegue Raúl, ¿no? Pero lo que digo es que como se hace un resumen del aporte de Redondo al Madrid en esa jugada, que tenía las capacidades técnicas para hacerla, pero que no las hacía más seguido por una razón, por lo responsable que Fernando era con su posición, ¿no? Realmente era un mediocentro y esa era su función principal, y fue un jugador grandioso y mítico para el Real Madrid, y queda resumido en esa jugada que, bueno, que fue espectacular, pero es casi una anécdota en todo el legado de Redondo para el fútbol español. Y que pasa que ahí es donde uno quiere agarrarse de lo que realmente quiere agarrarse, o sigue jugando el juego de una parte de la prensa, no digo toda, pero hay una gran mayoría, que es buscar en la provocación a dónde se consigue que la mediocridad arrase. Porque si no, habría que tener mucho valor para empezar a hablar de ciertas cosas. Yo recuerdo que una de las frases en la intimidad de Capello, cuando llegó al Madrid, era que Redondo era un polentino. Un polentino. Esto era textual la frase de Capello. Lo terminó llevando al Milan. O sea, no solo eso, sino que nunca dejó de jugar y fue 5 indiscutido. ¿Y qué es ser un poco lento? ¿Cómo corres o cómo transita la pelota cada vez que pasa por tus pies? ¿Qué es ser un poco lento? Desde tu función, el equipo que vos manejás desde ese lugar de la cancha, ¿qué es ser un poco lento? Entonces ahí hay que poner en serio consistencia, sustancia. Y muchas veces no lo hay. Y después el resultado, ¿no? Que eso es el que termina definiendo absolutamente todo. Y ustedes vieron esa frase, Seba, ¿me podés ayudar? Palomo, Aldo, Eva, el éxito no se discute. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Cómo que el éxito no se discute? Esto no quiere decir que se derribe. Lo que sí podemos llegar a planos de discusión, ¿no? Siempre siendo valientes y con la consistencia de una discusión que tenga asidero, no la cosa por llevarla a cualquier lado.
Bueno, Lo otro es medir, Russo, el éxito a partir del triunfo. bueno, Seba acaba de contarlo recién con una naturalidad y hermosamente, ¿no? O sea, es para plantearnos en serio qué cosa es el éxito, que no estamos hablando de futbolistas que ganaron todo, salieron campeones del mundo, estamos hablando de Karlovic, y esto no nos hace ni nostálgicos, ni violinistas, ni líricos, ni nada. ¿Por qué? Y porque esos tipos nos dieron belleza, y desde la belleza nos dieron satisfacción. El mago Capria, perdón, Seba, y te dejo con esto. El mago Capria hace mucho, mucho tiempo dijo, si lo único que importa es el resultado, vayamos a la cancha a ver cómo se patean los 5 penales cada uno. Y el que gana se va contento y listo. Y si no, ni mires el partido. Esperá que te lo digan a la noche y te pones contento, te pones triste. Si no importa cómo se llega al resultado, ¿para qué vamos a la cancha? La fascinación por entender del tablero electrónico nomás. Si es electrónico el tablero, o la pizarra en la que el resultado, es la fascinación por entender el fútbol desde que el 3-2 es un partidazo porque la diferencia fue mínima y hubo 5 goles, hasta que el 0-0 es aburrido. Pero así se quiere entender desde muchos ángulos, no desde muchos ángulos, desde uno de los ángulos, que es el que quizás más reflectores tiene también. Porque es el que te ponen en el titular, pero como nadie quiere leer ahora, nadie te quiere ver 90 minutos de fútbol. Ahora, Fernando, yo creo que al fin y al cabo el tiempo va poniendo las cosas en su lugar y hay ejemplos que son clarísimos, lo que pasa que no se quieren ver. Realmente, y sin desmerecer ni querer hacerlo, ¿cuánto nos acordamos de Alemania del 74 y cuánto nos acordamos de Holanda del 74? ¿O cuál fue Yo me acuerdo el legado que dejó en el fútbol? Mira, la semana pasada, que es un personaje muy, muy controvertido y con el cual hay cosas que no comparto, pero anunció el retiro Ricardo Lavolpe de la dirección técnica, ¿no? Entonces, bueno, los que dejando de lado los aspectos personales, lo que hablan mal de Ricardo, dicen que no ganó nada, ganó solamente un título con el Atlante y otro título con la selección, no me acuerdo qué torneo con la selección. Y yo les digo que a pesar de no haber ganado nada, cuán importante debe haber sido el camino recorrido o el contenido de su trabajo para que existan muchísimos entrenadores en el fútbol mexicano, algunos de ellos que ahora a lo mejor lo nieguen ya cuando han rozado las mieles del éxito. ¿Cuánto más mérito tiene haber generado ese contenido sin haber ganado nada? Porque es muy fácil imitar al que ganó, ¿no? Y una cosa parecida pasa con Bielsa también. Un personaje que creo que dignifica la profesión en cuanto a su filosofía futbolística, que tengo alguna disidencia, que no soy nadie para tenerla, pero a mí me parece que los equipos necesitan un poco más de pausa en ciertos momentos. Pero imagínense el contenido que debe tener Bielsa para que se produzca la repercusión que tiene, habiendo ganado poquísimo en todo lo que ha dirigido, ¿no? Entonces, bueno, al fin y al cabo hay muchos casos ahí que nos ponen un poco escondidos, pero que realmente la importancia del contenido y los caminos, ¿no? Es por lo que decía el Ruso antes, ¿no? ¿A qué vas a la cancha? ¿Vas a ver ganar a un equipo? No, yo crecí yendo a la cancha para ver al Mágico. No sé cuántos goles. Pero gran parte de la culpa, aquí tenemos a 5 periodistas, es de los periodistas por no exigir, ¿verdad? Y no escribir, y no exigir. Un momento. Ustedes tienen que escribir y exigir en sus columnas buen fútbol, porque no pueden avalar que no haya buen fútbol, así como no haya buen boxeo. Necesitamos recuperar a los Nicolinos Loche y escribir de buen fútbol
a ver si les puedo tirar algo y desafío su cerebro. Yo sé que el ruso me la va a agarrar, pero lean esto. Este es de los pocos libros que Fernando no logró llevarse de mi colección de libros de deporte, porque cada vez que viene Sebas, ruso, ustedes saben, es un peligro, tengo que poner vigilancia. Depositan en mi cuidado, depositan en mi cuidado joyas editoriales, revistas o libros, están depositados acá. Es un ladri de libro. Yo curo las cosas. Escuchen, no ven mis ojos más que a Escolá. Lo veo agrandado en primer plano, sus pies y el balón. Hay un grito imperioso que se me queda dentro, por aquí. Inclino el cuerpo hacia la izquierda, marco el sitio. Sin una milésima de retraso, justos coinciden el balón en mis manos. Críspanse los dedos atenazando el cuero. Mío, mío, nada más que mío. Absoluta posesión de lo que me pertenece, de lo que nadie puede disputarme, el balón. ¿Quién lo escribió? Juvenal. Los agarré a todos. El Divino Zamora. El Divino Zamora. El Divino Zamora. Puede ser. Bueno. Ruso, tenemos pendiente, pero, Sebas, Fer, pero hay algo. Ginóbili. El Divino Zamora escribió este poema. Y ustedes, periodistas, tienen que volverse más líricos y exigir más. No es lirismo. Les exige, creo que del propio gusto de cada uno, y no es una cantaleta de ir todos los días a ver, ganó este equipo, pero no jugó bien. No, pero hay algo que hay que decir. Equipo, pero me gustó cómo jugó, si se puede decir en cada escena, en cada escenario, sin dramatizar todo y llevarlo a que la derrota o la victoria marca el bien o el mal. A ver, hay algo el otro día teníamos a un campeón del mundo acá y le decía al famoso, ¿sabes el problema tuyo, mi hermano? Sí, mi hermanito, es que te pegaban mucho golpe. El famoso recibió mucho golpe, mucho punch. Entonces le dije, ¿te acordás cuando contrataste a Milcar Brusa? Sí, me dice, era para la cintura, para que me ayudara a pelear más con la cintura. Y de la cintura vienen todo, viene el hook, vienen los ganchos. ¿Quién le exige a un boxeador boxea bien si lo que queremos es ver a Tyson? Tyson no es un buen boxeador, ¿verdad? Buen boxeador era Monzón, Sugar Ray Robinson, Sugar Leonard, ¿no? De la Hoya. Y esto nos Nicolino Loche era buen boxeador. Perdón. Loche, sí. Déjalo al ruso. Déjalo al ruso. Por favor, no, pero perdón, porque quiero parar esto en el buen sentido. A ver, una cosa es la contienda individual, donde se miden fuerzas, no solo está la técnica, la capacidad, la lectura de esto, ¿verdad? Y sin ninguna duda, la pegada, desde Tyson a el mismísimo Ali, puede haber pensado cómo aguantaría yo a Tyson. ¿Aguantaría a Tyson como aguantó a Foreman en Zimbabue, dejándolo pegar y sosteniendo para que se canse ante la alternativa de lo que era? Son las dudas que tendremos siempre porque no se enfrentaron. Ahora, una cosa es ese reto individual y otra cosa es el reto en conjunto, colectivo. ¿Por qué llego a esto? Por esto mismo que dice. Cuando se reniega y se habla de los líricos, ¿verdad? Es una manera de minimizar y hasta diría de dejar de lado el pensar en el buen jugar, en la belleza. Ahora, vamos a las reglas. El fútbol permite desde sus reglas algunas cosas que otros deportes no permiten. Más allá de la dificultad que entrega, se juega con los pies. ¿Qué se hacen con los pies en la vida? Caminar, calzarse. ¿Qué más cosas se hacen con los pies? Pocas y nada. Con eso un futbolista tiene que enfrentarse a la realidad encima de una pelota que no hay nada más rápido que ella, porque es redonda y corre como nadie. Entonces, las reglas del fútbol permiten que muchas veces los equipos, ¿verdad?, aprovechándose de esas reglas, que son las que están, puedan hacer otro tipo de cosas de las que nos gusten. Y ahí es donde hay que vencerlo. El punto es hasta dónde quienes imparten justicia, ¿verdad?, hacen de que esto tenga, desde lo que un equipo propone, la posibilidad del que dispone
pueda encontrar, porque si vos dejás que te hagan fulls tácticos, si vos dejás que pase el tiempo más de lo que corresponde, si vos dejás que muchas de las argucias que se llevan a cabo estén relacionadas con el no jugar, y a eso le sumás la imposibilidad de esos equipos que juegan con la chance de que el otro no juegue, bueno, estamos sometiéndonos a una gran discusión. Claro que nos gustan más los equipos que van al frente, claro que nos gustan más los equipos que proponen, claro que nos gustan más los equipos que hacen de la pelota su virtud. Ahora, a los otros hay que vencerlo. Acá lo que hay que pararse es en la deportividad y la no trampa. Y después ver hasta dónde. Porque hay equipos que hacen muy bien sus cosas, ¿eh? Y vos decís, este equipo juega bien. Ahora, ¿me gusta o no me gusta? Y ahí ya entra el acto individual. Pero hay cosas que vos hay que reconocerlas. Vos bailás y decís, este equipo hay que vencerlo a este equipo, ¿eh? Ojo con eso. Entonces ahí es donde viene. Y otra cosa muy interesante es que ahí ya entramos en otra discusión, la amplío. Con esos mismos jugadores, otro entrenador los haría jugar diferente y sería mucho más vistoso y a la vez efectivo. Esa es una pregunta que no se suele hacer normalmente ante la alternativa del éxito. Porque cuando los equipos se enfrentan a los grandes niveles, por lo general casi todos tienen futbolistas de excelente nivel, te diría de elite. Entonces ahí ya la contienda es diferente. Después están quienes marcan la distancia o la diferencia. No todos tienen un Messi, no todos tienen un Cristiano Ronaldo, no todos pueden conseguir un Hazard en una instancia inferior. Pero yo siempre digo lo mismo, el fútbol te da, vos en el básquet tenés que pasar la mitad de la cancha en 10 segundos, en 24 segundos tenés que tirar. Automáticamente tiene la obligación el otro de hacer lo mismo. Con el vóley tengo 3 pases, y así puedo seguir un montón de instancias que hacen y que obliga a que los equipos vayan al frente. En el fútbol no. En el fútbol no. Si un equipo no cruza la mitad de la cancha, nadie lo obliga. Puede estar 90 minutos sin cruzarla. Ahora, te tira un centro desde atrás de la mitad de la cancha. Uno la peinó y te terminó ganando 1-0. ¿Cómo no lo venciste? ¿Qué hiciste? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Es otro punto. Por eso digo que en esto hay que tener cuidado, porque la regla también muchas veces ayuda a que se juegue de una manera mucho más especulativa y ante lo inverosímil, la imposibilidad, lo increíble de cómo una pelota pega en el palo y se va, o cómo un futbolista abajo del arco erra, en vez de tirarla y empujarla a la red, la tira por arriba del travesaño. Bueno, esas cosas son las que hacen de que esto también tenga esa sustancia, ¿no? Y ese sabor. Todos sabemos lo que es jugar bien, todos sabemos ante el hecho estético qué es lo que nos gusta, todos sabemos la maravilla de entregar un gran pase, de dar un buen cambio de frente, de meter una pelota en un ángulo, de una definición suave a un costado, lejos del arquero. Eso lo conocemos. Pero bueno, después hay que competir. Y lo que hay que pedir es que sí se respete en la competencia la deportividad. Porque vos no podés soportar de que al hábil se le pegue y se le pegue y se le pegue. Y al equipo que toca y toca y toca y busca todo el tiempo penetrar, se lo corte con fules y con fules. Esas son las cosas donde definitivamente el reglamento no ayuda para que estéticamente se vea algo mejor. Perdón, tomando un poco el guante de lo que dijo Eduardo, y yo, lejos de considerarme periodista, ni mucho menos, solamente tengo una humilde columna de fútbol. Lo que yo creo que... Ya sos periodista. No. En un poco lo que decías, y corregime si estoy equivocado, y yo es algo que lo sostengo, es que sí hay una gran responsabilidad de parte de los comunicadores en los distintos países de educar y enseñar sobre el juego a los espectadores, ¿no? Lo que pasa que, claro, a veces la dinámica lleva a que el producto termina no siendo el fútbol, termina siendo mucha la parafernalia que está alrededor. Igual yo siempre pienso que hay un nicho donde se debería explorar más y donde se debería hablar más del juego y enseñarle más a la gente. Bueno, pero para eso muchos tendrían que aprender sobre el mismo. Es mucho más fácil
decir que un equipo no juega bien porque no corre, porque realmente explicar por qué no está jugando bien, ¿no? Y cuando se desconoce de una actividad, y en el fútbol pasa mucho, lo que se busca, y pasa con los dueños, acá en México, pasa con los directivos en otros países, lo que quieren son mediciones, ¿no? Entonces, hace unos años se veía, por ejemplo, un partido de Champions donde decía que Gattuso había corrido 12 kilómetros y Redondo había corrido 8, ¿no? Queriendo decir que, casi explicando matemáticamente que Gattuso había jugado mejor, y era todo lo contrario, porque uno sabe bien que un mediocentro, si está mal parado, siempre queda detrás de la línea de la pelota y demás, va a tener que correr más para corregir su posición, ¿no? Pero bueno, todo lo que es medible es más fácil de explicar. Y sí, creo que Waldo tiene mucha razón en decir que hace falta, y esto en todas partes del mundo, un periodismo que analice más el juego, y de esa manera la gente también, porque la gente no tiene porque la gente es hincha y no tiene esa obligación. Creo que falta una parte de responsabilidad de los medios para que los análisis puedan hacerse más desde el punto de vista del deporte propiamente dicho. Y no solo eso, sino que también escriban, pues, que hagan del deporte poesía, que escriban más y que sean más líricos ustedes, que exijan más la belleza en cada deporte, ¿verdad? Un mejor boxeador, más como Nicolino. En Italia hay periodistas que escriben y hacen poesía de remo, y cada nota parece que estás leyendo la introducción a una obra de poesía. Russo, vos sos jugador de waterpolo antes que arquero. Eva iba a decir algo. Eva iba a decir algo, hablaste de poesía y de belleza, a ver qué va a decir Eva. Yo quería dar unos saludos que nos están viendo en el Facebook del vicepresidente del Comité Olímpico, Fabricio Hernández, Chus Alvarado, atleta de surf, de Sonsonate, nos manda saludos a los panelistas, Evelyn Linares, y también saludos desde Cojutepeque y atletas de físico-culturismo. También teníamos una pregunta en Facebook de Salvador Salguero, que pregunta que si se podría tocar el tema del desarrollo del fútbol en Estados Unidos, que cómo ha evolucionado la audiencia y que si Miami será la solución de la MLS. Bueno, varias. Sí, varias. El desarrollo del fútbol en Estados Unidos vive con la contradicción de ser muy jugado por los chicos, pero poco practicado por los profesionales, porque no hay escalafones naturales para que los chicos puedan llegar al profesionalismo dando los pasos naturales que el fútbol ha creado para sí mismo. Desde que el chico crece pensando que quiere ser el centro delantero del equipo de su ciudad o de su pueblo, pues ningún chico en Montana o en Nevada o en el norte de Texas va a crecer teniendo un equipo cercano, porque lo tiene a 800 kilómetros y no más, y el desprendimiento no es una cuestión que sea acostumbrada en este país, entonces se abocan a lo que queda cerca de ellos y pierden mucho talento en el camino. Hay distintas respuestas para esto, no creo que ninguna sea errada, ni tampoco ninguna sea la verdad absoluta. El deporte en Estados Unidos existe, se ha asentado, a la gente le gusta, no va a competir contra los deportes ya establecidos, no lo hará, y creo que ha entendido, y a partir de entender que forman parte de un nicho y abocan a ese nicho para atenderlo, a partir de entonces es que ha conseguido una solidez financiera para que su modelo sea sostenible. Pero cuando intentó competir con las grandes ligas de béisbol, de básquetbol, de fútbol americano, pues se daba cuenta que era minúsculo en comparación no solo a la historia, sino al nivel de audiencia o de impacto que generaba su deporte. Entender eso le favorece al modelo de la MLS. Miami no va a sostener a una liga completa. Lo que sí es que el modelo de Miami no es solo fútbol. El modelo de Miami es todo un espectáculo.
Y eso es mucho más cercano a lo que se hace en otros deportes que a lo que se hace en el fútbol. En Miami lo que quieren es que lleguen a verse antes de un partido que quizás ven, pero que seguro sirve de entretenimiento para cuando se vean después. Es un evento social, no deportivo. Y eso no creo que sea replicable para otras ciudades. Tenemos otro saludo. José del Brando dice, muy buen coloquio con grandes personajes. Estoy siempre atento. Gracias. Claudio y compañía. Muy amables. El ruso decía algo ahí de jugar bien y demás, y también Sebastián hablaba de la responsabilidad que hay de los medios para explicar más el juego, quizás ser más didáctico. Creo que también la responsabilidad tiene que ser compartida por la audiencia también, y la audiencia tiene que apreciar los contenidos que pretenden no enseñar por considerarse superiores, sino hablar del juego desde la profundidad del juego mismo, desde el lugar a donde se entiende que el fútbol es tan particular que no admite, creo, discusión el pensar que el fútbol no entiende de ataques y defensas, que entiende de posesión o no de la pelota, que entenderá de transiciones, pero no de un equipo que defiende bien y un equipo que ataca mal. Un equipo que defiende bien no puede atacar mal, atacará bien también. O a menos que se dedique a solo una cosa, pero no puede dedicarse solo a una cosa. Tendrá que saber hacer otra. Fernando, déjame decir una cosa solamente, que así como lo digo del periodismo, también es verdad que el ambiente del fútbol, y no sé cómo lo ves tú, Russo, también tiene que, los entrenadores tienen que estar más dispuestos a explicar el juego, a muchas veces dejar algunos personajes con alguna soberbia de no abrirse un poco. Creo que se necesita abrirse de ambas partes, ¿no? Que se colabore más, que los entrenadores estén más dispuestos a hablar sobre el juego, y que el periodismo también, ¿no? Que se interese más. Y de esa manera ir creando un círculo virtuoso, que creo que va a ser muy bueno y la beneficiada va a ser la gente. A ver. En ese Decime. sentido, nada más para añadirle una colita más y un regate más a la pregunta del Sebas. Mira, en ese sentido me recordaste y me hiciste alusión. No se necesitará más gente como la Bruna, que dicen que la Bruna era un fanático del fútbol y le encantaba hablar con la gente y se volvía loco. Más o menos así es lo que querés vos. A mí me parece que son épocas, y esas épocas están marcadas desde características, porque vos trajiste a la Bruna. Los que conocieron a Adolfo Pedernera dicen que era primero un sabio, y aparte de ser un sabio, era un tipo con una mirada y una proyección. La frase esta: lo que ya vi no lo voy a volver a ver, y lo que estoy viendo ya lo vi. Es de una genialidad y de una profundidad que, si la analizamos, ¿verdad? Ahora, Seba va al lugar de los entrenadores, y es real. Pero el entrenador, una vez en una charla con Claudio Borghi, la traigo acá porque salió al aire en ESPN, Borghi decía que los futbolistas no quieren jugar al fútbol. O sea, se aburren de un partido en la semana. Nosotros esperábamos el partido de fútbol porque nos mataban entrenando. Hoy te siguen matando entrenando de otra manera, estás todo el tiempo con la pelota, pero haciendo, desde la tenencia de la pelota, lo que el técnico busca al fin y al cabo, ¿verdad? Que es entre los reducidos, un poco de trampa con la pelota para que te mueva físicamente, algunos movimientos que el técnico quiere mecanizar. Y ahí viene otra gran discusión: ¿hasta dónde mecanizo y hasta dónde doy rienda suelta? ¿Hasta dónde mi equipo se mueve como yo lo quiero y hasta dónde está la virtud de la individualidad que, metida dentro de ese equipo, termina transformándolo? Entonces, las discusiones serían muy interesantes, muy aportativas, pero viene la competencia. Y en la competencia hay algo que el entrenador no se expone tanto, porque sabe que es impredecible e imprevisible. Porque un tipo que entrenó 200 centros el día anterior, el día del partido le tocan 2 centros, y el que los pateó afuera. Y andé a explicarle al que lo está mirando, en este caso a mí, de que hubo uno
que entrenó 200 y los 200 metió 185 en el área penal. Y ahora le tocaron 2 y los pateó afuera. Entonces, cuando vos pasa eso, ante esas situaciones, ¿qué haces? Resguardás. Y sobre todo porque después conocés con quiénes te movés. Y entonces ahí viene algo que es clave y que Fernando puede derribar o puede compartir. Hay entrenadores que las derrotas son diferentes a las derrotas de otros entrenadores, porque están o mucho más cercanos al gusto, al estilo, o porque son los que hacen los deberes con la prensa, porque son los que dan nota, porque son los que forman parte del circo. Y el circo hoy no es de gente que esté relacionada directamente con el deporte para hacerlo crecer. El circo hoy es de los del negocio, y al negocio lo único que le interesa es el próximo negocio, y como tal, en su gran mayoría, no digo todos, contrata funcionales que le sirvan para el negocio. Mientras tanto, agrandamos las competencias, no para mejor. Pero antes la gloria era la Copa Libertadores de América, porque era la Copa de los Campeones. Hasta que dijeron la otra mitad de la gloria. Y mañana va a venir un japonés, un chino, el que sea, y si pone la torta va a haber una cuarta parte de la gloria. Y entonces seguiremos jugando con la obsesión de la gloria y con la obsesión del triunfo, perdiendo de vista el método, la forma, y cuando querés hablar de esto, lo derrumban porque te dice a la gente no le interesa, subestimando al hincha. Ahora, ahí viene la otra parte y con esto concluyo. ¿Hasta dónde el hincha tiene en serio interés o no le importa nada y el fútbol se transformó en una descarga y no en una situación de placer? Porque miren que ir a la cancha era una cuestión de placer, ¿eh? A mí me han llevado a ver, ¿saben? Estaba el escudo hace un rato atrás mío acá, hinchas de Independiente, todos de toda la vida. Ahora, yo he visto la final de Chacarita River en la cancha de Racing. Yo he visto Boca River en la cancha de Racing cuando volviendo de la huelga el equipo de Didi contra el equipo de los grandes. O sea, yo he visto la final Santos-Peñarol de la Copa Libertadores de América, tercer partido en la cancha de River. Porque mis viejos me llevaban, íbamos a ver fútbol, íbamos a sentir el placer de ver un partido de fútbol. Mi viejo vio Nacional de Uruguay contra Racing en la cancha de Racing y éramos enfermos de Independiente. Ese tipo de cosas estaban destinadas a ver fútbol. O sea, eso lo perdió y hay que volver a sustanciarlo. Nos va a llevar tiempo, de la misma manera que Fernando recién acaba de hablar de la MLS. MLS es un embrión, por más que tenga figuras y tenga la plata, sigue siendo un embrión que se tiene que seguir sustanciando. Ahora, ¿hasta dónde el circo en el embrión sirve? ¿Hasta dónde el negocio en ese embrión le da la fuerza necesaria para que se siga transformando o nos quedamos en la cara bonita? Preguntale a Eva, ¿es mejor que esté Beckham o es mejor que esté yo? La experiencia. Hay una cosa, y con esto termino yo, que desde la obligación de un comunicador, porque el mensaje hay que taladrar con él y hay que ser como una gota contra una piedra, hay que ser constante, no hacer ruido, pero ser constante, que el mensaje valga para aquel que pueda o que quiera incluso que esto sea diferente. No se puede atacar por una derrota ni endiosar por una victoria, sino habrá que cuestionar los caminos que se eligen para llegar a esos lugares, y si los caminos elegidos son con el tiempo congruentes y los mismos, entonces ese equipo hay que respetarlo por la continuidad de una idea, por mucho que no sea parecida a la tuya, el Atlético de Madrid, por ejemplo. Tampoco habrá que castigar a otros que, habiendo respetado su idea, de repente se quedan con que un fuera de juego lo saca de una Champions, un offside que solo vio la televisión y por milímetro. El City de Guardiola, lo llaman ya fracasado a Guardiola cuando ha hecho lo más difícil que puede hacer un entrenador, que es darle a un club con décadas de historia una idea y una identidad que no tuvo durante décadas, y la ha conseguido en 3-4 años. Ya quieren que juegue el Manchester City siempre a eso. Eso es más valioso que quizás ser campeón. Que te recuerden como Holanda del 74 también es más valioso que quizás levantar la copa. Porque quizás si levantan la copa no se acuerdan de ellos. Imagínate lo que pudo haber pasado. No estaríamos hablando hoy de ese equipo. Y esto vale para decirlo
cada vez que se tiene la oportunidad, por mucho que luego venga otro enfrente y te diga, sí, pero el mejor es el campeón. No hay formatos que no eligen al mejor, sino al que tiene más suerte. Y para tener suerte, la verdad, no tenés que ser bueno. Esa es mi perspectiva, al menos. Por México, por ejemplo, Sebastián, los campeones no son el mejor equipo. En El Salvador rara vez sucede también que el mejor equipo sea el campeón, porque los mejores equipos son aquellos que continuamente te demuestran que juegan a lo mismo. Y No, que totalmente. Eso en México además no pasa. con el formato de liguilla, Pasa eso. más pasa generalmente. Pero por eso yo creo que, y ahí hablando un poquito de los entrenadores, cuando uno analiza a los entrenadores, para mí es una manera fácil de dos variables con las cuales no te equivocás. Y una es que el equipo sea identificable, que tú sepas que relaciones a un entrenador con un estilo, con una forma de jugar, independientemente de los gustos de cada uno, o sea, que el equipo sea imagen y semejanza, y después poner a los jugadores en los lugares del campo donde más veces van a desarrollar las mejores capacidades que tienen, ¿no? Partiendo de esas dos variables, es fácil analizar la capacidad de los entrenadores. Y otra cosa que también es importante, Fernando, que tú lo decías, yo, por ejemplo, a mí no me gusta el Atlético de Madrid o algunos equipos que en algún momento de Mourinho y demás. Ahora, con el tiempo, yo que me considero un menotista acérrimo, para mí el Flaco es... celebro tanto que esté el Flaco haciendo el proyecto de la escuela de entrenadores, porque el Flaco tiene un contenido que hace muchos años necesitaba tener una plataforma para poder mostrarlo. Pero uno no puede ser tan soberbio de creer que un equipo juega mejor o peor porque presiona 20 metros más arriba o 20 metros más abajo. El concepto colectivo defensivo importante es que los equipos sean cortos. Ahora, ¿por qué eso es lo importante. Un equipo defiende bien cuando es un equipo corto. Ahora, yo tengo mi manera de pensar dónde lo tiene que hacer y qué es lo mejor que está el camino más corto para poder ganar o tener el éxito, pero no soy el dueño de la verdad, ¿no? El ingeniero Palomo nos estaba enseñando un libro. Sí, estabas mencionando Sebas, ahí estabas mencionando al Flaco. Yo creo que mi pelo, así como vamos, ya vamos llegando a la época y a la moda de 1979, 77, 78. Qué conversación más linda. La verdad que ese es un privilegio, y hemos tratado de enmarcar todo esto dentro del olimpismo, ¿verdad? Y yo creo que se trata de llevarle a todo el mundo la visión que cada quien tiene del deporte en el olimpismo, ¿verdad? Parte es sitius altus fortis, ¿no? Más alto, más rápido, más lejos, ¿no? Y acá el fútbol es parte esencial de los Juegos Olímpicos, y el ruso no solo ha sido futbolista, sino fue jugador de waterpolo, y nosotros tenemos una misión para hacer que el olimpismo sea más grande. Uno de nuestros objetivos es clasificar a nuestra selección olímpica a Tokio. Y bueno, vamos a estar en conversaciones con el ruso, con Sebas, para ayudar a esta selección preolímpica a que tenga una buena preparación y podamos llevarla al clasificatorio, que me decía Ibar Cisniega que están poniéndole fecha ya, y dentro de pronto nos van a decir cuándo va a ser ese clasificatorio olímpico. Pues mil gracias, Evita. Peque, no sé si hay algo más para no abusar de la gentileza de nuestros invitados.
Sí, solo a ver si el ruso nos podría contar alguna anécdota de cuando jugó waterpolo. Bueno, si hay algo que yo rescato siempre es el tema del valor y los valores a los cuales te va acercando el deporte, porque vos el deporte lo practicás en un club, ¿verdad? Y para mí el club fue el tercer lugar de formación. Mi casa, el colegio y el club, desde muy chico. O sea, ahí sociabilizás, en ese mismo vestuario donde te cambiás, o en ese mismo camarín, encontrar gente de distintos niveles. Y adentro, en este caso de una pileta, era lo mismo. Yo por competir en Independiente conocí otros clubes de alta alcurnia que tenían, vestían diferente, olían diferente, hablaban diferente, pero había que competir y adentro del agua éramos igual. Ahora, siempre rescato y trato de resaltar mucho la función de los árbitros y desde los árbitros el reglamento y el respeto a todo eso, porque eso hace a la competitividad. Estamos hablando ante la alternativa de competidores olímpicos que llegan a ese lugar de privilegio y a ese honor de ser parte de los Juegos. Ahora, el fútbol ha llevado por esta locura, negocio, el éxito a muchas veces no importar si era con deportividad o sin deportividad. Y eso es algo que hay que desterrar y que tiene que ser no juzgado, sino que tiene que ser realmente castigado, no solo por nosotros como ex miembros de algo, por ser parte de la prensa, pero también por el mismo público, que muchas veces avala conductas que no hay que avalar. En ese punto me parece que lo que tengo para rescatar y para decir es, al deporte, ¿por qué se llega? Por virtud. ¿Por qué se llega? Por esparcimiento. ¿Por qué se llega? Quizás porque es el anhelo, el ansia, el sueño. Bueno, sin sueños, ¿cómo seguir? Entonces, en ese lugar lo que hay que resaltar es hasta dónde el deporte puede ser parte de todos nosotros para pensarnos mejor. Y pensarnos mejor es una vida mejor, a la cual te puede llevar el deporte. No digo el de alta competencia porque sabemos que es muy exigente y muchísimas veces es frustrante, pero sí desde el lugar en donde cada uno de nosotros lo que tiene que hacer es, en su núcleo familiar, empujar al más joven a que se acerque al deporte. Después la vida decidirá y sus posibilidades y su valentía y su honor, pero todo eso tiene que estar ligado desde un punto que es clave. Quiénes conducen y para qué conducen. Un gustazo de haber formado parte de esto, en serio, un placer. Aldo, Seba, ya nos encontraremos y beberemos Gracias. algo. Eva, ojalá podamos conocernos. Gracias, Ruso, de verdad, un enorme placer también a Sebastián Luri y a Fernando, porque, bueno, Fernando es parte de nuestra, ¿verdad? Él es un olímpico y agradecerle también a Fernando por el apoyo y el amor al Comité Olímpico de El Salvador. Bueno, abrazo grande a todos, Fer. Lo mismo para vos, Iguayo. Ya nos abrazaremos, ¿ok, querido? Gracias, Ruso. Gracias a todos. Gracias, Sebas. Tienen ustedes y Fernando, bueno, Fernando tiene su casa acá, pero ustedes también tienen su casa acá, Ruso, Sebas. Estamos pendientes porque el próximo taller y seminario de periodismo deportivo olímpico van a ser ustedes invitados presenciales, van a estar acá con nosotros una vez pase esto y no tengan que venir a cuarentena como nuestro querido Chino. Vamos a esperarlos y vamos a recibirlos acá. Va a ser un gran gusto, Sebas. Un abrazo grande, muchísimas gracias. Un placer. Un gran abrazo para todos. Vamos a reiterar Gracias, también. salud. Gracias, saludos. Vamos a reiterar también las campañas que impulsa el Comité Olímpico de El Salvador, Palmas Olímpicas, agradecerle a todos nuestros héroes que están trabajando desde la agricultura, en tiendas, en supermercados, y por supuesto los que están en primer nivel, los médicos, los paramédicos y las enfermeras, el personal de servicio. Así que para todos ellos, las Palmas Olímpicas a las 8 de la noche, de hora del Salvador, en otros lugares es diferente hora. Les pedimos ese agradecimiento especial a estos héroes que están trabajando con las Palmas Olímpicas. Aldito, si nos habla de la otra campaña. Sí, bueno, agregándole a las Palmas Olímpicas, de hecho, si no estoy equivocado, hoy es el Día Internacional de la Enfermería. Solamente que acá se celebra hasta el 15 de mayo. En otros lugares se celebra hoy y en El Salvador el 15. Sí.
Bueno, también tenemos la campaña de sangre ganadora, que estamos con la Cruz Roja Salvadoreña, está pasando ahorita, el banco de sangre está un poco limitado, entonces estamos pidiendo que donen sangre, sobre todo a los atletas, porque ellos tienen sangre ganadora. Cualquier contacto lo pueden realizar al 7729-3889 de 8 de la mañana a 5:30 p.m. Y también agradecer a nuestros patrocinadores. Exactamente, Aldito, Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, Ave Sisa y el Café de Don Pedro. Muchas gracias a todos. Hasta mañana. Gracias a todos por acompañarnos este día. Un abrazo. Muchas gracias. Buenas tardes. Adiós, tomaremos un café con don Pedro. Gracias. Por supuesto. En el Café de Don Pedro, y usaste el término correcto, alta competencia ruso. Gracias, Don Fer. Gracias, Sebas. Chao. Nos vemos.